Echeverry, todos lo sabemos, es un experto en impuestos, es el jefe del servicio, por lo que todo esto que yo le estoy contando lo sabe a la perfección. Podría haber pagado siempre. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que decidió construir en forma clandestina, pudiendo pagar los impuestos de esa construcción subrepticia y no lo hizo. Esto es impresentable para un director del Servicio de Impuestos Internos. Él había dicho que se iba a mantener en el cargo. Incluso lo defendió, yo diría un poco tontamente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, otro que invita a todo el mundo a pagar sus impuestos. ¿Qué había dicho Marcel? El director entregó el martes en la tarde los antecedentes que tenía, por lo que vamos a revisar con el propósito de asegurar que efectivamente se hayan hecho todas las gestiones que correspondían para poder actualizar el avalúo de las propiedades. Agregó que se debe recordar que en este caso de lo que estamos hablando no es de alguien que esté evadiendo impuestos, sino que estamos hablando de la actualización de un avalúo producto de ampliaciones de una vivienda y que por diversas razones tardó mucho tiempo en incorporarse en el avalúo de la propiedad. Muy malo lo de Marcel, porque fue una defensa un poco sonsa. De nuevo, no es una ampliación. Y lo segundo, él dijo que no era una evasión. Quien no paga íntegramente sus impuestos, ¿qué hace? Evade impuestos. La verdad es que como abogado Marcel se muere de hambre. Echeverry incluso después intentó otra explicación. Dijo que sí se había tratado de regularizar su situación en el Servicio de Impuestos Internos, que eso lo había hecho. O sea que el Servicio de Impuestos Internos lo había intentado hacerlo, pero que a él los funcionarios no le hicieron caso. Entonces la tesis ahora era esta: el servicio quiere recaudar más impuestos. Traté de pagar más impuestos. Ordené que lo hicieran a mis subalternos, pero no me obedecieron. Tuvo 9 años para hacerlo y no le resultaba. Esa es la tesis. Perdona, pero esto parecía ya una comedia mala, de esas que no originan ni siquiera una media sonrisa. El Servicio de Impuestos Internos comunicó después que Echeverry entregó el 2016 información para actualizar la tasación del inmueble, incorporando ampliaciones en la superficie construida que no estaban registradas en el catastro. Luego, al momento de asumir la cabeza del organismo, instruyó a los responsables del área a utilizar esos mismos antecedentes de manera que se reflejaran en el cobro de sus contribuciones. Y añadió que en el caso del servicio, los cambios se materializaron ahora, el 24 de junio pasado, cuando ya se estaba desarrollando la investigación periodística. Actualización de antecedentes con lo cual el inmueble de la serie no agrícola, con destino habitacional y ubicada en un área rural de la comuna de Paine, aumentó la superficie edificada de 170 metros cuadrados a 527 metros cuadrados. Y el avalúo de la propiedad creció de 158 millones a 339 millones y como consecuencia de ello aumentó también la contribución neta semestral, que pasó de 450.000 pesos a 1.371.000 pesos. De acuerdo con lo establecido en la ley, este cambio se realizó con una vigencia para el segundo semestre del año 2022. Este es un comunicado oficial. Ahora, Echeverry, de acuerdo a este comunicado, debía pagar en forma retroactiva solo 3 años de los 9 años adeudados. Ricardo Escobar, ex jefe del Servicio de Impuestos Internos, respaldó a Echeverry. Dijo, se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Dijo que había querido pero no había podido regularizar la construcción. Mal Escobar. Elude que la construcción se hizo a la mala. Y a la mala porque a lo mejor la construcción no es regularizable. Y mala la explicación porque elude que si hubiera querido, como jefe del servicio habría podido, o sea, todo mal. Hay un aspecto que hay que tomar en cuenta. El Servicio de Impuestos Internos hace mucho tiempo que viene mal. Nunca descubrió ni siquiera una factura falsa del financiamiento ilegal de la política. Tampoco descubrió una de las casi 100.000 facturas falsas del caso Factop, que es llamado caso Audio, el de Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, Daniel Sauer. ¿Se acuerdan esa reunión en el despacho de Luis Hermosilla en que se preparaban para coimear a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos? Se ha dicho que la situación tributaria de Echeverry, ¿cómo se conoció? Se conoció por una filtración al interior del Servicio de Impuestos Internos. Porque el mismo martes
en que esto se supo, en la mañana Echeverri había presentado una querella contra funcionarios del servicio, o sea, funcionarios de impuestos internos, por tener lo que en el ambiente delictual se llama una cutufa. Lo que se comentó al interior del servicio, y que también lo dio a entender Echeverri, es que la filtración fue una vendetta al estilo mafioso por la denuncia que Echeverri había hecho de esta cutufa en la que participaban funcionarios. A ver, le explico de qué se trata. El Servicio de Impuestos Internos a instancia de Echeverri inició un sumario administrativo y presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar a funcionarios que estarían involucrados en un esquema de préstamos informales, una especie de financiera informal. Los hechos con funcionarios involucrados se refieren a la simulación, escuche bien, simulación de documentación y realización de promesas de retribución mensual de dinero, lo cual generaba una apariencia de legalidad sobre un informal negocio de inversiones. Como les decía, armaron una especie de financiera. El sistema de financiamiento operaba mediante un grupo de personas que aportaban montos en dinero. Con ellos se financiaban préstamos informales mediante una corporación educacional donde uno de los funcionarios se encargaba de captar los dineros y gestionar los pagos de préstamos, por lo cual ganaban un beneficio personal. Habían armado un sistema, todo ilegal. Según el Servicio de Impuestos Internos, esta situación llevó a que otro funcionario realizara aportes económicos de manera sostenida, lo que según lo informado habrían superado los 180 millones de pesos. Entonces Javier Echeverri presentó la denuncia en Fiscalía en contra de todos quienes resulten responsables de este delito de estafa. Es esta denuncia la que habría ocasionado la filtración del no pago de su impuesto territorial, de las contribuciones, como venganza. Esto significa que en el Servicio de Impuestos Internos hay funcionarios que se guardaban los antecedentes de Echeverri para tenerlos como munición, para dispararle cuando fuera necesario o para amenazarlo con eso. O sea, yo, como les decía antes, un estilo, un asunto totalmente mafioso. Una pregunta, Mario Marcel. Si esto se hubiera sabido, ¿lo habrían nombrado a Echeverri director del Servicio de Impuestos Internos? ¿No? Con estos antecedentes. Echeverri había dicho que no va a renunciar. Yo quiero decir, dijo, que estoy aquí por alta dirección pública y que por alta dirección pública significa que yo al menos estoy 2 años y medio, porque en total hay que completar 3 años. Es como si la alta dirección pública para Echeverri fuera un blindaje para las ilegalidades. Una linda razón. Y varios le habían pedido la renuncia. No pudo soportar Echeverri lo que estaba ocurriendo. Había una tensión política, como indica el comunicado, que dio cuenta de su despido. El diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, había dicho: a nosotros como bancada del Frente Amplio nos parece que es un hecho de la máxima gravedad que tiene que ser atendido con premura por parte del gobierno, del ministro de Hacienda en particular. Las explicaciones que ha dado Javier Echeverri son muy insuficientes, son ambiguas, y deben cursarse las responsabilidades políticas, dijo Sáez. El jefe de bancada de diputados del PS, Juan Santana, señaló que el director del Servicio de Impuestos Internos debe dar un paso al costado. Janet Jara dijo: sé que en la década del 90 y principios del 2000 hizo una importante modernización de la institución. Lamento mucho conocer los hechos que se han conocido últimamente y creo que está en él dar lo antes posible un paso al costado. Janet Jara también le decía que se vaya. Para la candidata la coherencia en este tipo de temas es muy importante. Camila Vallejo, que actúa en tándem con Janet Jara, dijo: esta es una situación que no es deseable ni menos esperable. Ahora, respecto de la continuidad del director, depende de la revisión que haga el ministro de Hacienda. Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, dijo: nosotros nos hemos declarado siempre contrarios a las contribuciones. Por ello nos parece inaceptable que el maestro cobrador de contribuciones no pague las contribuciones. Franco Parisi se planteó una pregunta:
el director del Servicio de Impuestos Internos sabrá lo que siente una persona adulto mayor que se atrasó con sus contribuciones porque no le alcanza con su pensión, o un adulto joven que trata de sacar adelante a su familia y tiene que escoger muchas veces entre solventar la casa y estar al día en las contribuciones. La angustia que te llegue una citación del juzgado para remate de la propiedad. La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, dijo en una entrevista en T13, lo primero que hay que ver es si efectivamente hizo o no las acciones para tratar de regularizar, y que si hizo las acciones hay que ver por qué no tuvieron fruto. Ahora, si se hizo el leso, tiene que salir del cargo. La verdad es que la declaración de Matei fue bien ambigua. Pablo, y aquí ocurrió algo más. Pablo Muñoz es subdirector subrogante de evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, y él hundió a su jefe, a Echeverri, porque dijo que la solicitud hecha por él, la que invoca a Echeverri, que nunca le hicieron caso, no era para actualizar el catastro, era para fines tributarios, para informar el mayor valor adquirido para cuando se haga una venta. O sea, no era para actualizar el impuesto territorial, para pagar más contribuciones. No, era para pagar menos impuestos cuando vendiera la propiedad. ¿Se da cuenta lo complicado en que estaba Echeverri? Intentando cerrar este caso, Marcel, que lo defendió hasta última hora, dijo que Echeverri había renunciado a la prescripción y que en vez de 3 años iba a pagar todos los años, los 9. Estaban tratando de defenderlo como pudieran. Incluso los funcionarios de las 2 asociaciones que hay en el Servicio de Impuestos Internos, la de los trabajadores y de los fiscalizadores, valoraron esta decisión de pagar, pero en una amenaza apenas velada le pidieron no generalizar sus críticas, en particular a la subdirección de evaluaciones. Complicada esa gente, ¿eh? Bueno, ocurre que la casa de 357 metros cuadrados y la piscina siguen estando sin permiso de construcción y menos, usted comprenderá, sin recepción de obras. Por eso es como que fuera una norma para otros, no para él. Acaban de despedir a Javier Echeverri hace pocos instantes. Pero hay algo más. Recordemos, Javier Echeverri, como ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de Ricardo Lagos, fue uno de los grandes impulsores del Transantiago en la época en que se prometió que el sistema de transporte público de Santiago costaría 0 pesos a los chilenos. Él fue uno de los grandes inventores, impulsores del Transantiago. Y lo segundo, la UDI siempre lo ha tratado con guante de terciopelo. ¿Por qué? Porque está casado con la viuda de un hombre emblemático de ese partido, Miguel Kast. Pasemos a otra cosa.